este video es una especie de toque de alarma o un llamado de alerta. Pues platicando con amigos me he dado cuenta que muchos no están informados de ciertas amenazas que se están levantando en el mundo, y por eso sentí la necesidad de hablar de esto. Y lo digo no solo para que estemos enterados, sino también para que podamos prepararnos mientras que todavía hay tiempo. Como dice la Biblia en Proverbios 27:12, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y las situaciones de las que quiero hablar en esta ocasión son las siguientes. Quiero hablar de la crisis en la cadena de suministro, la amenaza de apagón de internet y la amenaza de apagón de la electricidad, al igual que la inflación y la crisis económica. Y ustedes tal vez pensarán que esto siempre ha sucedido. Bueno, pero lo que es diferente ahora es que se está dando a nivel mundial, y aún podría parecer que las crisis están siendo provocadas. Aunque algunos de estos problemas están interconectados, los voy a ir mencionando uno a uno. Y voy a comenzar hablando de la crisis en la cadena de suministros. Y bueno, ¿qué es? Para los que no han oído de esto, la cadena de suministros es el camino o el proceso que toma llevar un producto de la fábrica hasta el consumidor. Por ejemplo, para que el café cultivado en Guatemala llegue hasta una cafetería en Nueva Zelanda, necesita ser procesada y transportada, pasando por muchos puntos que forman una cadena complicada. Y hasta el año 2019, la cadena de suministros a nivel mundial estaba sincronizada y funcionaba bastante bien. Pero a causa de la pandemia, el fluir de la cadena se vio interrumpido en muchas formas. Por meses cerraron fábricas. Y cuando comenzaron a operar de nuevo, se vieron con falta de materia prima. Y eso provocó una baja de producción y escasez de mercadería. Y también ha habido crisis en el transporte, especialmente por vía marítima. Cuando llegan los barcos a los puertos, tienen que esperar porque los puertos están llenos de contenedores y no hay suficientes trailers, camiones, para vaciarlos y ser usados de nuevo. Y uno de los problemas con los camiones también es que no hay suficientes pilotos, porque muchos han renunciado ya que no quieren que les pinchen el brazo. Ustedes entienden lo que quiero decir con eso. Y todo está sucediendo en efecto dominó. Es una cosa, lleva a la otra y a la otra. Y todo es una cadena de causa a efecto. Hay una cosa y lleva a la otra. Y tal vez lo estoy simplificando, pues es más complejo de lo que acabo de mencionar. Pero quiero que vayamos a ver cómo esto nos afecta a todos como consumidores de bienes, porque todos lo somos. Y la crisis de suministros está produciendo una escasez de muchos productos en tiendas y supermercados. Y ahora tal vez nos harán falta ciertos productos importados, tal vez de lujo, pero la cadena, efecto dominó, puede alcanzar también los productos básicos. Y un ejemplo de esto es los fertilizantes. Y este caso ha sonado mucho en las noticias, y bueno, casi todos los países del mundo compran fertilizantes de China y Rusia. Pero ahora ellos han anunciado que van a disminuir o cancelar la venta de fertilizantes a otros países para cubrir su propia demanda local. Y la consecuencia de esto a nivel mundial será cosechas deficientes, más escasas, de alimentos más caros. Ya que lo que pasa del otro lado del mundo nos está afectando a nosotros. Y una noticia del diario The Guardian dice: escasez de fertilizantes en Norteamérica despierta temor de subida de precios en los alimentos. Y lo mismo está pasando en Australia, tal como lo vemos en otra noticia que dice, se titula: los precios altísimos de fertilizantes en Australia podrían provocar escasez de alimentos. Y la revista The Economist del 9 de octubre parece estar profetizando esta escasez que se está formando en el horizonte. Y viendo esta portada, quiero aprovechar a hacer un paréntesis para explicar algo que es muy interesante.
Y en la Biblia hay un principio que dice que Dios no actúa sin antes anunciarlo a los profetas. Esto está en Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus profetas, a sus siervos los profetas. Pero curiosamente, el diablo también usa este principio. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que funciona. Y el enemigo también anuncia sus planes y muchas veces usa los principales medios de comunicación para hacerlos. ¿Y por qué funciona esto? La razón es porque cuando se anuncia algo, eso da un derecho legal espiritual. Y este principio también funciona en lo natural y les voy a dar un ejemplo de mi país. En Guatemala una ley no es válida ni se puede aplicar sino hasta después que ha sido publicada en el diario oficial. Eso seguramente también se replica en la mayoría de los países. Pero esto mismo, que una ley no es válida sino hasta que se publica, de forma similar funciona en el ámbito espiritual. Cuando se anuncia algo, entonces se tiene derecho legal para aplicarlo. Y un ejemplo es la portada, varios ejemplos de portadas que han anunciado los planes de la agenda globalista y casi profetizando realmente. Y quiero que veamos la portada de The Economist de abril del 2020, que dice: después de la enfermedad viene la deuda. ¿Acaso no es esto lo que estamos comenzando a ver ahora en el mundo? Después de la enfermedad está viniendo la deuda y la mayoría de los estados y empresas se endeudaron para enfrentar los retos de la pandemia y pronto vendrá el cobro. De eso voy a hablar más adelante. Pero también otra portada del Economist es una que parece también profética, si se puede llamar así. Y el título es La próxima catástrofe y cómo sobrevivir. Y lo que llama la atención son los cuadros en el fondo. Ahí están las personitas sentadas, tapándose la boca o cubriéndose la cabeza. Pero lo que llama la atención son los cuadros en el fondo que parecen anuncios de las catástrofes que vendrán después de la pandemia. Algunas de las cuales, debo decir, ya han sucedido, como la erupción de un volcán, explosiones solares, calentamiento global, y otras que faltan por suceder, como una explosión nuclear y la caída de un meteoro sobre la Tierra. Esto salió el año pasado, esta portada. Y estas cosas que les he dicho y que están ahí dibujadas han estado sucediendo después de esta publicación. Esto realmente nos debe llamar la atención. Y bueno, vayamos ahora a la segunda crisis que parecen estar anunciando y es el apagón de Internet. Y desde hace varios meses han estado advirtiendo sobre posibles apagones de Internet a nivel mundial. Y tal vez hemos sufrido esto a nivel local, tras una tormenta o algo así, pero a nivel mundial nunca ha ocurrido antes. Y ustedes pueden imaginarse las implicaciones de no tener Internet por un día o una semana o un mes o meses. Bueno, ya tuvimos una muestra de esto el 4 de octubre, cuando las aplicaciones de Facebook dejaron de funcionar por casi un día. Ni siquiera fue un día, ni siquiera fueron 24 horas, solo unas horas del día. Y el efecto no solo fue la desconexión de amigos, ¿verdad?, que uno diría, ¿qué importa? No, sino que se tradujo en pérdidas millonarias de negocios que se llevan a cabo a través de esa red social. Pérdidas millonarias. Y aparentemente están diciendo que un apagón generalizado puede darse como consecuencia de las erupciones solares que podrían afectar o dañar los satélites de Internet. Pero también puede ser por otras razones que desconocemos, o tal vez podría ser provocado. Esta duda esta duda surge. No es inventada, sino surge por algo que sucedió hace unos meses. Y resulta que hace unos meses se organizó un simulacro de lo que sucedería en caso de un ciberataque o de un apagón mundial de Internet. Y ese evento lo llamaron Cyber Polygon y fue organizado por el Foro Económico Mundial.
Lo que tiene nerviosos a muchos es que un simulacro similar se hizo en el 2019, pero en este caso fue sobre los efectos de una pandemia mundial. Y ya sabemos lo que pasó un año después, en el 2020. ¿Y quiénes fueron los organizadores? El Foro Económico Mundial, al igual que la Fundación de Bill Gates y la Universidad de Johns Hopkins. Estaban haciendo un simulacro de algo que efectivamente pasó. Ahora, ¿será que, este simulacro del Cyber Polygon será el anuncio de una crisis inminente? Bueno, yo me pregunto si no están pensando usar uno de esos apagones para resetear al mundo como lo vienen anunciando en los últimos años. Y hablando de apagones, otro que están anunciando es el de electricidad y se debe a una crisis en la producción de energía. Eso lo mencioné en los temas del cambio climático que acabo de hacer. Y los países más afectados con esta amenaza del apagón de electricidad son los países de Europa, ya que ellos se han quedado básicamente solo con energía solar o de viento, que no funciona muy bien en el invierno. Irónicamente, ahora Europa se está viendo obligada a comprar gas natural de Rusia y aún así no se van a dar abasto. Y Austria ya puso en alerta a su población en caso de un posible apagón eléctrico y sugirió abastecerse con velas, baterías, agua y alimentos en conservas. Y también España hizo algo similar y sugirieron que sus ciudadanos compraran encendedores, filtros de agua, pilas y radios portátiles. Y tal como expliqué en los videos del cambio climático, este es el riesgo de las políticas ambientalistas de las Naciones Unidas que están tratando de implementar tal vez prematuramente, y todos deseamos una naturaleza limpia, pero tenemos que tomar consideración los otros factores, como expliqué ahí, pero no voy a entrar en eso. Y el último punto que quiero comentar es sobre la inflación. Y sabemos que siempre hay altos y bajos en las economías de los países. O sea, que la gente puede ser, es normal que esté pasando arriba para abajo, abajo para arriba, pero lo que hace esta crisis única es que se está dando a nivel mundial. Ahora, si se fijan, todo es a nivel mundial y esto es muy interesante y llama la atención. Y seguramente todos se han dado cuenta del alza de precios en todo. Van al supermercado, van a alguna tienda y más caro, más caro, más caro. Y en parte esto se cuela por el encierro a causa de la pandemia, porque los negocios han tenido que sobrevivir manteniendo los gastos, pero sin tener ingresos. Esto llevó a que muchos negocios quebraran. La mayoría de los que sobrevivieron se endeudaron. Y el endeudamiento no solo fue a nivel empresarial, sino que también estatal. Y ahora todos los países del mundo tienen deudas millonarias. Y en términos bíblicos, ya lo mencioné en otro video, los países ahora son esclavos. En sentido bíblico, son esclavos, le deben, porque la deuda es esclavitud y los países ahora son esclavos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La pregunta es cuándo van a cobrar y cómo van a cobrar. Eso es lo que da escalofrío. Y otra causa de la inflación es la impresión descontrolada de moneda para mantener el gasto público. Como no tienen tampoco ingresos por el paro de la economía, entonces ¿de dónde van a sacar dinero para mantenerse? Y tristemente muchos países han optado por la imprudente medida de imprimir monedas, y eso se ve como en Estados Unidos lo están haciendo, unos gastos millonarios, billonarios, trillonarios. ¿Y cómo los van a pagar si la economía está quebrándose? Bueno, realmente no quiero dar una clase de economía porque no es el propósito de este video. Lo que quiero es que nos demos cuenta que el problema financiero a nivel mundial es muy serio y es como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Eso no lo digo yo, sino que lo están diciendo tantos y tantos expertos desde el año pasado. Ya vienen advirtiendo de este peligro y en cualquier momento se puede detonar esa bomba financiera. ¿Por qué les cuento todo esto?
no es para asustarlos, sino es para que estemos atentos a lo que está pasando y podamos actuar y prepararnos como lo hace la hormiga antes de que venga el invierno. Sigamos el ejemplo de José, que guardó granos en los 7 años de vacas gordas para que no les faltara alimento en los 7 años de sequía, usando la parábola o el ejemplo bíblico de Génesis 41. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos considerar almacenar alimentos no perecederos y productos de necesidad básica. También sería prudente guardar dinero en efectivo en caso que pase a algo que no se pueda salir o que no se pueda usar internet, no se puedan hacer transacciones electrónicas, que eso es a lo que nos han condicionado. Pero tener efectivo para cualquier emergencia, y aunque sea una reserva pequeña de alimentos o de efectivo, puede ayudarnos en un momento de crisis. Pero sobre todo quiero decir esto, que estemos conscientes que la principal preparación es la espiritual. Fortalezcamos nuestra fe, conozcamos la palabra de Dios y establezcamos una relación personal con el Señor. Eso es vital para cualquier momento de crisis. Estemos bien sentados con el Señor. Y el Señor nos llama a que estemos alerta, que estemos velando, que estemos atentos a lo que está pasando y que seamos prudentes y buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Y en Lucas 21:34 Jesús dijo lo siguiente: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Y quiero cerrar con otro mensaje que Jesús dijo en Marcos 13:33, y dice: estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Así que espero que esto les haya sido útil y que les ayude a estar pendientes de lo que está pasando y les dé tiempo de prepararse en la medida que se pueda. Y les deseo bendiciones a todos, cuídense y nos vemos hasta la próxima.